Señoras y señores, buenas noches. Hoy no quepo de la emoción porque nuestro invitado del día, que lleva por nombre Luis y por apellido Álvarez, es un compositor, intérprete y comparte también algo con los creadores del cine, y es que cuenta historias a través de su creación. Luis nació en 1967 en la Valle Gómez, aunque vivió su infancia en el Estado de México. Tiene una gran cantidad de anécdotas con sus hermanos, un músico autodidacta, compositor que, como ya les mencionaba, empezó a tocar en los camiones desde muy joven, a componer a los 10 años de edad. Ha sido un cronista barrial como no hemos tenido, ahorita lo vamos a conversar quizás, en el cine. Es vocalista, fundador, compositor de una de las bandas de rock más exitosas de nuestro país. Las letras de Luis inspiran por contar verdades, inspiran por la sensibilidad que muestra él en los personajes que narra, además de el talento musical que posee. Voy a permitirme este acto fuera de protocolo y de la seriedad que me caracteriza para decir: ¡no mames, el Aragán! Muchas gracias. Ya venía muy serio el muchacho, venía muy serio. Ya que se rompe el hielo. Ese no eres tú, diría. Muchas gracias. Tanto gusto estar contigo y la verdad es un placer. Muchas gracias, Luis, de veras. Para la gente que te sigue, me cuento entre ellos, durante mucho tiempo ha surgido la pregunta de qué películas ve en sus ratos libres, en sus momentos, en los espacios entre las giras. No sé si todavía es en camiones. ¿Qué te pondrán ahí o qué querrás ver? Y por eso te agradezco mucho que hayas accedido a conversar sobre cine. Muchas gracias. Pues mira, yo veo el cine popular, el cine del barrio, el comercial, no veo cine de arte. Una que otra vez he visto alguna que otra película, pero me identifico con las historias simples, las historias humanas, las historias comunes. Pueden ser de fantasía. Me gusta la ciencia ficción, las terribles películas y ridículas películas de terror. Y pues el cine es una diversión que nos acompaña toda la vida, tiene mucho que ver con la música, vamos de la mano porque se cuentan historias. Yo creo que primero la canción contó las historias y después se incorpora el cine y empieza a contar las historias de la humanidad. Como que ambas disciplinas tienen que ver con el quehacer humano y van contando la historia de la humanidad. Desde hace no mucho, hace 100 años o un poquito más de 100 años, es increíble ver en película y en vivo, porque es una magia el poder ver a las personas en una cinta o a través de la televisión como eran. Imagínate qué hubiera sido si el cine se hubiera inventado hace 1000 años, no sé. Podríamos haber visto los documentales de la conquista de México, podríamos haber visto a Napoleón. Y acá pues vemos desde Pancho Villa hasta Hitler a través de documentales y a través de historias que se cuentan, ¿no? Que es historias que tienen que ver con el sentimiento y el quehacer humano. Claro. Fíjate que esto que me cuentas es muy importante y tiene que ver mucho con las características de tu obra, porque mencionaste aspectos reales, mencionaste cuestiones que pasan, que acontecen y que vale la pena recuperar en una obra, y eso es lo que caracteriza a tus letras. Él no lo mató, es la narración de una persona que vive, que nace condenado a la marginalidad, a la falta de oportunidades, y que lamentablemente lo único capital que tiene es su propia vida y es lo que pierde. Canciones como esta y como muchas otras narran esa realidad que has querido presentar en toda tu obra, lo cual hace de esta charla una charla todavía más interesante. Pero quería preguntarte, Luis, ¿cuál es la primera película que recuerdas, que viste, que te voló la cabeza? Que me traumó. ¿Que te traumó? Así, pues, mira, en la casa pues veíamos las películas mexicanas. Acababan de pasar pues los 50, no estoy muy viejo, 50, 60. La televisión, creo que desde el 45, no sé desde qué año aparece.
y obviamente las películas mexicanas en la época de oro del cine mexicano, pues encabezadas por Ismael Rodríguez, por ejemplo, que tuve la oportunidad de conocerlo, luego te platico. Wow. La primera película así que veíamos en la casa, porque la televisión une a la familia. Bueno, en ese tiempo de los 60, 70, unía a la familia. Era sentarte, es el equivalente a la fogata, ¿no? Cuando los humanos se sentaban alrededor de la fogata a contar historias. Entonces ahora te las contaban ahí, de primera mano y en primer lugar, hasta el frente, te contaban una historia. La primera película que vi, que no es que me haya traumado, pero sí me impactó, fue esa película de Pedro Infante, creada por Ismael Rodríguez, Nosotros los Pobres. Ok. Increíble. Claro. O sea, era tan cruda que me daba miedo. O sea, cuando Miguel Inclán fumaba la marihuana y le pegaba a una señora, ¿no? Era algo muy fuerte para ese tiempo. Cuando atropellaban al camellito, cuando se caía el tuerto desde el edificio aquí en el centro que todavía existe. Entonces era increíble ver un México de aquel tiempo que más o menos contaba un México un poquito folclórico, real, crudo también. No tanto como la película de Los Olvidados, que es increíble. Sí. También fue otra película que me impactó, con el personaje del Jaibo. Nuevamente Miguel Inclán, que la hacía de un cieguito, increíble. Y una serie de actores desconocidos que participan en esa película. Pero yo creo que sí, serían dos. Nosotros los Pobres y Los Olvidados. Claro. En ambas películas se muestra este aspecto barrial. El barrio. El barrio, claro, que es en donde tú te vas a desarrollar. Como joven, en el Estado de México, ¿qué papel jugaba el cine en esos años? Como un chavo de barrio que está absorbiendo de todas partes ese conocimiento de la realidad. El cine te expone una historia que, como mencionábamos, Los Olvidados o Nosotros los Pobres, puede ser impactante también por lo que muestra. ¿Qué representaba el cine para el joven Luis? Pues para mí representaba entretenimiento, el poder sumergirme en una historia, poder verla a través de 2 horas o menos que duraba la película y ver un panorama de la vida. Y yo me inclinaba mucho sobre esas historias de la vida real y también, bueno, la fantasía. Ya después cuando empezaron la trilogía y creo que ya van como 10 o 20 de la Guerra de las Galaxias, pues me gustaba la ciencia ficción y todo eso, o las películas de terror. La del Exorcista, que te conté hace rato que fue un trauma para mi vida. Pero sí, eran películas pues comunes, entretenimiento, poder ver una historia a través de un cortometraje o a través de 2 horas o 100 minutos de historia, ¿no? Claro. Y sentarme a verlas era emocionante. El cine en aquellos tiempos era toda una experiencia, ir al cine, ¿no? Sí, claro. El cine piojito que le decíamos. El cine del piojito. Ajá. Sí. Para nuestros oyentes, el cine del piojito se le llamaba así a la sala de cine, en donde era muy probable que te contagiaras de piojos. Bueno, no precisamente eso, pero sí había de todo tipo de alimañas. Estaba el cine Teresa, ¿te acuerdas? Ajá. Ahí que está todavía en el centro, que es un centro comercial. Yo iba a ese cine, al cine Chaplin, Charlie Chaplin, iba al cine, creo que se llamaba Cosmos, al Pésime 1, Pésime 2, al Cinema Tlalnepantla, al Vallejo 2000. Bueno, eran salas enormes, eran teatros, ¿no? Sí, sí, sí. En Estados Unidos les llaman teatros en vez de cine, es el teatro. Y pues veías la vida real ahí también, Claro. ¿no? Yo recuerdo que cuando fuimos a ver la película de Las momias de Guanajuato, con el santo, Blue Demon y 1000 máscaras, creo que sí, si no me equivoco. Me encantaban las películas de luchas en ese tiempo, cuando tenía 4 o 5 años. Pues íbamos con la abuelita, era toda una experiencia. Entonces la abuelita llevaba su bolsa de mandado y llevábamos
un garrafón de agua de Jamaica. Agua de Jamaica, entonces acá la abuelita empezaba a sacar los toppers a armar las tortas de jamón, queso y las íbamos pasando. 7, 10 niños así en hilera, 12 chamacos iban pasando la torta. Entonces se armaba el picnic ahí en el cine. ¿Durante la función? Durante la función. Era increíble, te dejaban pasar con comida. Ajá. Tu propia comida. Hasta un garrafón. Hasta un garrafón. ¿Cómo es posible que ir al cine era como ir al parque? Claro. Te hablo de las salas de cine de los 70s. De los años 70. Principios de los 70s, tal vez. Ajá. Y pues era todo un folclore. Sí, me imagino. Y además hay un florecimiento, digamos, del cine nacional en los años 70s. Al principio, 70, 76, quizá todavía 78. Pero para no quedarnos con la duda, cuéntanos esa experiencia cuando viste El Exorcista. Es una película que ocurre en tu infancia. Como te digo, yo veo películas, pues, populares. Recuerdo que cuando fui a ver El Exorcista, yo andaba de caliente, ¿no? Tenía como 8 o 9 años. Yo quiero ver El Exorcista. Todos platicaban del Exorcista. Y fue una película taquillera que duró muchos años en el cine. Entonces, una vez uno de mis hermanos, el mayor que ya la había visto varias veces, y los mayores, me decían, no es para niños. Pero yo estaba de picudo y de aferrado. Entonces, fuimos a un cine que estaba ahí por Tepito, y era la función de las 9:30. Mi hermano consiguió que de alguna manera me dejaran pasar, porque no dejaban pasar niños. Ajá. Y ahí voy a ver la película. Pues tal vez la película dura 2 horas, imagínate, salí como a las 11, 11:30. Ya no había gente en las calles, había un viento frío, ahí estaban las vías del ferrocarril, había un viento frío, parecía que yo seguía en la película después de ver El Exorcista. Hijo, El Extortista. Salir y con la impresión, porque todavía es una película que me impresiona. Hay veces que ya me da risa, ¿no? Porque ya te das cuenta de los efectos. Del efecto, claro. Sí. Pues sí fue toda una aventura salir como a las 11:30 de la noche, bien temeroso, bien miedoso, arrepintiéndome de haber visto esa película. Pero ahí andaba yo, quiero ver El Exorcista, la vi y salí todo traumado. Oye, pero qué chido, ¿no? Que la película te provoca algo, te hace... Sí, la película provoca sensaciones, platican historias, igual Claro. que las canciones. Tienen mucho que ver, van de la mano las canciones y las películas, porque te platican toda una historia, ¿no? Claro. Y la historia de la humanidad. Así es. ¿No? Ahora que planteas esto, Luis, ¿hay alguna película o te ha pasado que viendo alguna película piensas, esta película se siente igual que una canción mía? Pues yo creo que todas un poco, que las que hablan sobre todo de la vida real. Ok. Yéndome a una película mexicana, Amores Perros, es una película que en su momento me impactó y que tiene mucho que ver con lo que yo hablo en mis canciones. Claro. El amor, el desamor, la vida real, cruda tal y como es. Afortunadamente hay un resurgimiento del cine mexicano. Desde que salió la película de Agua para Chocolate. Como Agua para Chocolate. Ajá. Que la hizo un amigo, el papá de un amigo mío. Ajá. Mi amigo es Sergio, él hizo el señor Alfonso Arau. Sí. Y yo creo que es una de las películas que rescató al cine mexicano. Sí, claro. Entonces, yo me identifico mucho con ese tipo de películas que tienen que ver con la vida real, que tienen que ver con el sentimiento callejero, lo que habla de la verdad. La verdad es cruda, ¿sí? Y nos duele verla a veces, como escuchar una canción verdadera. Nos duele ver la verdad y preferimos a veces ver la mentira disfrazada de verdad, ¿no? Claro. Pero cuando esas películas, esas canciones tocan las fibras más íntimas del espíritu humano, de la maldad humana y de las pasiones humanas, o de la alegría humana, pues son películas y canciones que te atrapan. Claro. Luis nos habla de Como Agua para Chocolate, una película que efectivamente revitalizó el cine nacional y en la que también se aprecian ciertos aspectos de la cultura popular, como es la comida.
Claro, La hay mucha comida gastronomía. es completamente, es una película gastronómica, si quieres, ¿no? Como ¿Cómo para- hacen las codornices? De ahí yo saqué la receta y las preparé después. Es increíble porque te muestra un México, Sí, claro. una parte de México, de lo que es ese México de aquellos tiempos de principios del siglo. Ajá. Y pues hay gastronomía, hay sexo, hay todo. Amor y desamor también. como Amor, planteabas. desamor, tiene que ver con la soledad, tiene que ver con la mentira, y con las verdades humanas también, ¿no? Claro. Ahora que planteabas que la verdad es cruda y que duele verla, ¿qué película sientes que retrate como tus canciones esa misma crudeza o esa misma autenticidad? Aquí la tengo. Es la número 7. Hay una película mexicana y me quiero enfocar a las películas mexicanas porque hay muy buen cine. Claro. Grandes actores, como lo platicábamos, aunque en los 70s hubo un bajón, o finales de los 60s, 70s y 80s también, hubo un bajón para el cine mexicano, como que empezó a dominar el cine norteamericano, Sí, ¿no? claro. Por las historias de ficción, de terror y todas sus historias que ahorita ya no les creo tanto. Pero una rola, que digo una película, te digo rola, Sí, es que es difícil separar. cruda, aquí la tengo, Fe, Esperanza y Caridad. Wow. ¿La viste? Sí, cómo no. Increíble, Sí, increíble. Sobre todo la historia última, la de Caridad. caridad. Cuando Sara García, con una buena intención, el Día de los Niños, o algo así, de los niños héroes, o algo así, va y les avienta unas monedas a los chamacos, y de ahí se desencadena una gran tragedia, como suele suceder en la vida real. No es una película que muestra la crudeza de la vida y que me identifica mucho con mis rolas. Sí, eso te iba a decir. Si tuvieras que componer una canción que sintetizara el principio de caridad, ¿qué tendría que decir esa canción? Porque me la estoy hasta imaginando. Pues es como la canción de Él no lo mató. Ajá. Se le hizo fácil. Nada en la vida es fácil, ¿no? Tiene que ver con las tragedias humanas. Claro. Entonces, en esa canción es una película. Ya varios directores han querido hacerla, pero no se ha llegado a concretar. Pero la canción platica toda una historia. Claro. Que la magia de la canción es que, a diferencia del cine que te pone las imágenes, la canción provoca imágenes mentales. Sí. Y eso es una grandeza, es algo muy grande que se puede lograr, porque si una canción te hace recordar cosas, te hace proyectar imágenes mentales, olores, sabores, cumple con el cometido, ¿no? Sí, claro. Esto que comentas es muy cierto, porque yo no sé con exactitud cuál haya sido el hecho que te llevó a escribir Él no lo mató, pero cuando lo escucho, en esas imágenes que tú dices que uno se construye, para mí es la calzada Ignacio Zaragoza donde ocurre el asesinato, porque eso es lo que es. Entonces, efectivamente, te va creando escenarios, se va creando personajes, te va creando momentos. Y ahora que Luis nos habla de una película mexicana, Fe, Esperanza y Caridad, que es una película Véanla, dirigida... muchachos, increíble. Sí, hoy en la noche. Son 3 directores, Alberto Bojorquez, Luis Alcoriza y Jorge Fons, en el corto de Caridad, que es el último. Es la más impresionante. Es impresionante y además tiene un tono cómico negro, ¿no es cierto? Pero que no le pone un velo a la tragedia. O sea, la tragedia va a partir de que Sara García le regala monedas. Avienta las monedas, los chamacos se pelean, y se pelean termina los papás, las mamás y luego los papás. culmina en un asesinato y todo el drama con el Ministerio Público, el cadáver en la calle, y porque van llevando el cadáver, su compadre lo va llevando cargando, sí. de un lugar para otro, y al final los niños vuelven a compartir el pan en un tubo de construcción de drenaje. Sí, O sea, todo sucede, los papás hacen el drama y los niños se vuelven a hablar, sí. siguen juntos. Sí, revela el tramiterío legal para la entrega del cuerpo, etcétera. Y al final, efectivamente, los niños, pues... En su inocencia. Sin rencores, en su inocencia. Esto quiere decir que, los niños así son, se pelean y se olvidan y se perdonan rápido. Claro.
deberíamos de ser como los niños siempre, ¿no? Perdonarnos después de las ofensas, una disculpa y después volvernos a unir, ¿no? Claro. Creo que es lo que enseña la película un poco. Sí, es lo que enseña la película, porque finalmente uno, a lo mejor también lo has vivido cuando ves niños que se pelean, sabes que esa pelea es ficticia, una bronca, ¿no? Que en 5 minutos... Es un entrenamiento para la vida. Claro. Sí. Oye, Luis, ¿hubo alguna película que te confrontó, que te hizo cambiar, digamos, tu punto de vista sobre la vida, sobre las cosas? Pues hay varias. Hay varias. Por ejemplo, estaba pensando en la película del color púrpura. Ok. ¿De quién es? De Steven Spielberg. Ajá. Que es una película que pues revela lo que es la ignorancia humana, el que de pronto también todavía somos primitivos y vuelve a pasar. ¿Qué quiere decir? El dominio del humano sobre el humano, la discriminación, ¿no? No ver a los otros humanos como humanos, sino verlos en otro nivel. Entonces, aparte de la música que tiene esa película que me influenció para hacer una canción también, pues ves que se repite nuevamente. Ves como en ese tiempo la discriminación de los blancos hacia los negros, o a los afroamericanos, por decirlo políticamente correcto, pues tuvo todo un proceso de evolución, de leyes, de derechos civiles. Claro. Y hoy se vuelve a repetir. Yo que voy mucho a Estados Unidos, por ejemplo, te das cuenta que ahora ya no es del blanco sobre el negro, ahora es del negro y del blanco sobre el latino, sobre los que somos cafés. Claro. Es un problema de racismo. Tiene que ser blanco o negro, pero amarillo, rojo, café, no lo aceptan, ¿no? Parecemos nidos de hormigas que desprecian a las otras hormigas y siempre hay que estarlas molestando, ¿no? Entonces te das cuenta de que la humanidad pasa por muchos procesos de evolución, pero el peligro tal vez sea que hoy veo en la sociedad norteamericana y mexicana y del mundo entero que hay un retroceso en el comportamiento humano. Es decir, en vez de evolucionar hay veces que vamos para atrás. Claro. En vez de ser tolerantes, en vez de convivir de una manera pacífica, parece que nuevamente viene la guerra. Parece que nuevamente chocan todo tipo de ideologías y parece que no evolucionamos, no avanzamos. De pronto te regresas 30 años para atrás, 50 años para atrás. Tal vez ese sea el peor peligro que pueda haber para la humanidad, que después de tantos logros humanos tengamos un retroceso y haya una nueva época de oscurantismo en la humanidad y que se retroceda nuevamente en ideología, en todo el avance social, religioso, humano, y volvamos al tiempo, a una etapa medieval, ¿no? Sí, claro. Sí, esto que planteas es vigente porque cambia la víctima nada más, ¿no? Pero se siguen replicando estructuras, claro, de unos que son gandallas sobre otros que le están pasando muy mal desde su origen porque los migrantes no están en Estados Unidos de vacaciones o porque simplemente les plazca, sino que están buscando un medio de supervivencia. Claro, ¿no? Que es lo más difícil. Claro, no están de gusto. O sea, la gente se tuvo que ir para allá. Y no solamente los mexicanos hacia Estados Unidos, van guatemaltecos, hondureños, todos los latinos hacia Estados Unidos y de otros países, claro, de Europa y de África, pues a buscar una mejor vida, claro, un mejor futuro, ¿no? Así es. Y pues no tienen la culpa de estar ahí, ¿no? Sí, claro. Y sucede que en vez de integrar, pues empieza la discriminación otra vez. Sí, la discriminación. Y vamos otra vez para atrás. Luis, esto que dices, pues es vigente para nosotros por el tema de Donald Trump. Si tú
yéndonos a un espacio hipotético, ¿no? Si tú pudieras ponerle a Donald Trump una película, así como en La Naranja Mecánica, mantenerlo abierto los ojos ante una película para que fuera un poco más sensible en el tema de los migrantes, ¿qué película le pondrías? Uy, pues ¿cuál? ¿Cuál podría ser? Pues no sé, hay tantas, pero no se me viene ninguna a la mente. Pero pues lo pondría a ver la película del Muro de Pink Floyd. Ok. ¿No? Muy bien. Sí, pues, esa, ¿no? Que es una película que me traumó en su momento también, ¿no? Sí, pero claro. sí, es tan reveladora. Sí. Por todas las cuestiones que plantea ahí, políticas sociales, que sí, ¿no? Pues aliviánate, Sí. vela. La gente, el pueblo, no somos desechables, no somos como reses que van al matadero. Claro. Somos seres humanos, con todos los defectos y todo, pero sí, sí, podría ser, ve esa, y también La Naranja Mecánica. ¿No? Claro. Y ya en tus terrenos, ¿qué canción lo harías escuchar? Mi canción podría ser una que se llama Lejos de Dios. Lejos de Dios. Tan lejos de Dios y tan cerquita de United States. Tan lejos de Dios y tan cerquita de United States. Lejos de Dios. Perfecto. Oye, Luis, ¿hay alguna película que sientas hermana de tus canciones? O sea, que digas, lo que yo trato de reflejar en estas canciones está reflejado también en esta película. Recuerdo, así se me viene a la mente rapidísimo, la película de Los Caifanes. Los Caifanes. ¿Sí la llegaste a ver? Sí, claro, claro. Te dedicas a esto. Sí, como que la calle. La calle. La noche. Sí. No sé. El vicio, tal vez. Sí. La prostitución. El contraste social. Lo que te iba a decir, las clases. Las clases sociales, Ajá. tan diferenciadas en esa película. Enrique Álvarez Félix y Julissa. Hay una escena que se me viene mucho. Hablando ellos en inglés, mientras los otros, Ernesto Gómez Cruz, Oscar Chávez acá, se quedan chale, ¿de qué están hablando? No, esa discriminación Sí. del mexicano con el mexicano, de las clases sociales, ¿no? Sí. No, es esa onda. La nostálgica y triste, no sé si era una prostituta que se les pega a ellos y anda por ahí con ellos. Sí. Esa parte tan melancólica y ese papel tan melancólico que juega, ¿no? Sí. Y los muchachos tan cábulas. Entonces tiene que ver mucho con mi visión, ¿no? Con Sí, la claro. visión en mis letras también. Píntate la boca más abajo. Se ve uno más trompuda y es de más pegue. ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte tan callando? ¿Qué se hizo el rey Don Juan? Los compadres del Peñón, ¿qué se hicieron? Ahora que hablas de Los Caifanes, Luis nos comenta una película de 1965 dirigida por Juan Ibáñez, en la que una de las secuencias 65. apoteósicas es cuando estos cábulas visten a la Diana Cazadora. A la Diana Cazadora le ponen brasier. Le ponen brasier, le ponen todo. un bikini. Ajá. Esa secuencia podría estar fácilmente musicalizada por tus canciones. No, hombre, y es una cosa, pues en su momento era retadora para el sistema, ¿no? Claro. ¿Cómo hacer eso en la calle y una estatua, ¿no? Y algo que sí, pues era muy transgresor en ese momento. Sí, pues es el sexenio de Díaz Ordaz, o sea, es Imagínate. al comienzo del sexenio de Díaz Ordaz. Sí, recuerdo que hay una Diana en Acapulco. Ajá. Y hubo alguna esposa de un gobernador que la mandó vestir. La mandó vestir, ¿no? Increíble. En Acapulco. En Acapulco, donde la sí. gente se pasea con menos ropa que... Sí, en cierto sexenio, la esposa de un gobernador, la mandó vestir. Entonces te das cuenta de eso, ¿no? Como te digo, hay avances en la humanidad, retrocesos en el pensamiento humano, en el cerebro humano, y de pronto parece que vamos para atrás, ¿no? Entonces el cine va marcando, así como las canciones, van marcando la época que vivimos, la sociedad en la que estamos viviendo y todos los avances sociales que pueden haber, ¿no? Claro. Y retrocesos. Marcamos un poquito la época y la historia de la sociedad, de nuestro país y de la humanidad.
Sí, claro. Y hay otra constante también entre tu música y los Caifanes, que es el desamor, el amor imposible, porque aquí es entre clases, ¿no? Sergio Jiménez, Gran actor. Julisa, y este final con Fuera del Mundo. O sea, se conocen Fuera una del noche. mundo, Sí. fuera de... Sí, claro. Es una noche, ese encuentro, le regala el caballito, Ajá. se separan para siempre y duele como duelen tus rolas. Claro. O sea, marcan, quiero decir. Definitivamente la misión de la canción como del cine es producir sentimientos. ¿Sí? Sí, claro. La canción crea imágenes y la película te las da ya hechas, pero sí te van marcando épocas de tu vida, Ujú. esa nostalgia, ese ir y venir por la vida que te pueden mostrar las canciones y las películas, que al final son representaciones de ti mismo y de la humanidad, ¿no? Claro. Tu música es enteramente urbana. Tu crónica es urbana. ¿Hay alguna película que te haga ver también esas características urbanas? Que tú dices, esto no se puede entender fuera de la ciudad. Déjame ver características urbanas. Ah, aquí tengo Lagunilla, mi barrio. Claro. Lagunilla, mi barrio con Héctor Suárez. Con Héctor Suárez. ¿Quién más sale? Está Lucha Villa. Es Lucha Villa y este actorazo. El primer actor. El primer actor, claro, de Mecánica Nacional también. ¿Cómo se llama? Manolo Fábregas. Manolo Fábregas, un gran personaje. ¿Cómo no? Te comentaba que mi hermana trabajó en el cine entró al cine como por los 70s. Ajá. Entonces le tocó toda esa época de la transición y decadencia del cine mexicano. Claro. Y llegó a conocer mucho y muy bien a Héctor Suárez. A don Héctor Suárez. Entonces un geniazo, un genio para la actuación. Yo lo llegué a ver en teatro, en vivo, y increíble, ¿no? Entonces esa transición de ese cine. Ella venía, todavía conoció a Sara García. Wow. Yo una vez vi a Antonio Badú, me lo presentó. Me llevó a un filme donde estaban haciendo una película con Vicente Fernández, con Pedrito Fernández también ahí en Garibaldi. Entonces tuve cierta cercanía con el cine. Con el cine. Y llega en ese tiempo de esa transición y surge mucho ese cine de barrio. Ajá. El Milusos, Claro. Lagunilla, mi barrio 1 y 2. 1 y 2. Es el tiempo de las películas de ficheras y todo ese tiempo, Ajá. con grandes actores. Sí, también. El Comanche, Alfonso Sayas, El Caballo, Rafael Inclán. Rafael Luis de Alba, Inclán, Luis de Alba, Angélica Chaín. y todas las vedettes, ¿no? La primera vez que yo veo una encuerada, la veo en la de Bellas de Noche. Mira, ya sé quién. También, por andar ahí de inquieto, ¿verdad? Me dejaron entrar a un cine, a los cinemas Tlalnepantla, y ahí voy, y el señor me dice, órale, pásale, chamaco. Y ya le dimos una feria extra, y que entro al cine, y de repente que abren la primera escena con Lin May. No, hombre, yo no había visto un cuerpo humano. Tenías 8 años, más o menos. Yo creo que 7, Ajá. pero andaba ahí de inquietillo. Y ya toda la historia, ¿no? Con Jorge Rivero y Sasha Montenegro. Sí, claro. Sí. Increíble, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho ver este tipo de películas, ¿no? Del barrio. Sí, claro. Bellas de Noche es una película que viene a ser el inicio de un periodo cinematográfico en México denominado cine de ficheras. Algunos teóricos muy correctos le llegaron a llamar cine lépero, porque se permitía no solamente el mostrar cuerpos desnudos, sino también una gran cantidad de groserías. Pero aquí hay una posibilidad para el lenguaje, para el vocabulario, y es un vocabulario que tú también nos muestras en tus canciones, lo cual no quiero decir que las groserías, pero sí tienes un vocabulario bastante amplio en todo tu repertorio. Eso le da frescura también al cine, ¿no? Porque muestra pues características sociales propias, Claro. verdaderas. Lo que es la verdad, Claro. ¿no? La verdad de la calle. En ese tipo de cine ya se empieza a ver pues lo que se habla en la calle, las groserías comunes,
Y igual que como dices en mis canciones, tal vez, no digo muchas groserías, pero tal vez diga alguna palabra antisonante, pero tiene que ver con la realidad, una realidad que no puede taparse, que no tiene tapujos, que es como es cruda. Veníamos de un cine cómico con Tintán, Resortes, todos ellos, que era genial porque te hacían reír sin decir una sola grosería o manejaban el doble sentido muy sutilmente. Cantinflas y todos ellos. Y de pronto se abren los 70s, pues el cine ya más directo, más ñero, como se habla en la calle. Y pues también se acepta. Y aquellos actores, a mí me daba pues como sentimiento ver a Resortes o a los grandes actores del cine en blanco y negro o de los 60s, pues ya diciendo groserías, ¿no? Claro. Decía, ¿cómo Resortes va a decir? Ay, mamacita. ¿Cómo Resortes va a decir groserías, no? Del mamá soy Paquito al... Ay, Lupita. Ya, órale, güey. ¿No? Y hasta ahí como que median todavía las groserías. Sí. Pero sí se soltó el cine a la realidad pues mexicana de ese tiempo, de los 70s. Al cine hubo grandes producciones como esa de Fe, Esperanza y Caridad. Acabo de ver, ahora que iba en camino a Irapuato, vimos la de las Poquianchis. Ok. No, increíble, ¿no? Sí, claro. Está la de Canoa, Cascabel, bueno, tantas películas que chidas que se hicieron en ese tiempo también. ¿no? El Apando. El Apando. Para completar la trilogía. Se está muriendo un güey. Aquí está muriendo un cabrón. Se está muriendo un cabrón. Y hay uno que siempre se estaba suicidando. Sí, ¿no? que se quiere matar. El carajo, le decían, ¿no? Ajá. Uy, aquí está muriendo un cabrón. Está muriendo un güey. Así yo le puse a un cuate el carajo. ¿El carajo por ese personaje? Sí. Cada que se emborrachaba se cortaba las venas. ¿Se cortaba las venas? No, es una tragedia, ¿eh? Pero así es la vida de cruda como es. Entonces agarraba el güey. Estábamos chupando y de repente, ¡pum!, una navaja. Y así, ¿qué pasó, cabrón? No, ¡pum!, otra vez a llevarla al hospital de volada, cabrón. Y cosidas y cosidas. Luego estábamos, ¡pum!, se cortaba las venas. Él decía que era el último gesto punk. Ok. Que era muy punk y era punketo el güey. Entonces, para él cortarse las venas era algo real, crudo, y que yo lo vi algunas veces, ¿no? Wow. Así es la vida. Te quería preguntar, ¿tú crees que el cine mexicano actual refleja estas mismas problemáticas? Porque hemos hablado de los 70, de los 50, del 2000, Amores Perros. ¿Tú crees que el cine mexicano actual refleja también estas características? Pues ahorita me he dedicado más a mi carrera que a estar yendo al cine o a ver películas, pero han salido películas sensacionales que tienen que ver con la realidad de México, como la película del infierno, que es impresionante. Sí. Las actuaciones son impresionantes. Yo la he visto como, no sé si 10 veces. Wow. Y películas como, hay otra que se llama Todo el Poder también, que tienen que ver pues con lo que está pasando políticamente en México. Y el director, no sé si me recuerda su nombre. ¿De Todo el Poder? De estas películas, El Infierno. Fernando Sariñana, y del Infierno, Luis Estrada. Ajá, como que retratan a México desde el punto de vista de algo pequeño. O sea, desde lo que pasa en un pueblo o en una pequeña localidad, te retratan la situación de todo el país o del mundo entero, ¿no? Y eso se me hace genial, ¿no? La forma como lo pueden plantear. Yo creo que están platicando la historia que se vive hoy en día en México, ¿no? En la política y en la sociedad. Claro. Y el padre de ese director, Luis Estrada, que fue también director de cine, José el Perro Estrada, hizo películas cuando ibas tú al cine, más o menos, los 70s, los 80s. Y hay una película que se llama Mexicano Tú Puedes, que se graba en lo que va a ser Nesa, Guelatao, más o menos, sobre la especulación inmobiliaria. O sea, fíjate en qué épocas. Y más bien la estafa, porque les piden dinero para una casa que nunca les dan. O sea, que es una estafa. La empresa no existe y pues ahí pierde la familia
su patrimonio. Como todo su suele dinero. suceder hoy en día. Como suele suceder, claro. Así es, Ajá. así es. ¿Tú crees que ha evolucionado para bien el México que tú conociste, el México en el que empezaste a ser consciente de sus problemáticas, el México de Luis que se sube al camión y va reconociendo a sus personajes, al México actual? Como te decía hace rato, desgraciadamente parece que no hay mucho avance. Avanza la tecnología, avanza todo. Yo pensé que todos decían en el año 2000 se va a acabar el mundo. No se acabó, cambió. Entonces hay cosas que se repiten. Las mismas situaciones que sucedían en aquellos tiempos vuelven a suceder otra vez. Ves ahora sí que la misma película. Yo creo que la mente humana y la sociedad humana pues avanza muy lentamente, de pronto se apresura y de pronto tiene retrocesos y se detiene también, ¿no? Entonces, desgraciadamente pasan las mismas cosas aún, lo que pasaba hace 30 años. Tal vez por eso mis canciones han pasado la prueba del tiempo, porque Claro. si yo te hablo de la muñequita sintética, la sigues viendo en la calle. Todavía. Él no lo mató, sucede hoy mismo. Mañana va a suceder otra vez y en cada ciudad del mundo, ¿no? Entonces, son canciones como hechas a futuro que nunca pasan de moda porque se repiten, ¿no? Claro. Entonces, desgraciadamente, pues, no avanzamos o se avanza muy lentamente, ¿no? Porque las condiciones económicas prevalecen. O sea, porque la misma falta de oportunidades para la persona que te ha inspirado, él no lo mató, son las mismas faltas de oportunidades de hoy para muchas personas que viven en condiciones a veces paupérrimas. Y si no paupérrimas, por lo menos de muchas necesidades, ¿no? O sea, no hay acceso al agua potable, no hay acceso a educación No, y se va a poner peor. universitaria y tiende a, sí, claro, a empeorar. ¿Recuerdas esa película de Cuando el destino nos alcance? Claro. Que sale Charlton Heston. Ajá. Exacto, es una película que me impresiona también, ¿no? Porque ya ibas a que te dieran tu última comida y a morirte voluntariamente. Sí. Eutanasia, ¿no? Sí. Donde pues ya donabas tu cuerpo Sí. para hacer galletas, ¿no? Entonces es increíble, ¿no? Cómo parece ficción, pero en realidad la vida es una ficción también. Estamos viviendo cosas surrealistas que tienen que ver con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ser. Claro. En esa película, bueno, esta película plantea algo así ficticio por donde quiera que lo mires, pero si te asomas a la realidad, la directora del Banco Mundial se atreve a decir, los viejos actualmente viven demasiado. O sea, como convocando a las legislaciones a que permitan la eutanasia o la muerte voluntaria. Yo creo que ya es a lo que vamos ya, sí. Pero para evitar pensiones. O sea, no por una cuestión humanista de que hay que considerar el fin de la vida. Por el sufrimiento humano, ¿no? Exacto, sino por una cuestión económica. Ya es porque la no cuestión vamos económica. a poder sostener a los viejos por cuestiones económicas, Y es que somos demasiados, ¿no? además. Somos demasiados, lo que comentabas, ¿no? Somos tantas faltas de oportunidades. Obviamente cada día hay menos porque todos nuestros hijos, nuestros nietos, quieren tener casa, todos quieren tener esposa, hijos, y cada vez somos más. Entonces los problemas se incrementan. Se incrementan y hay veces que pienso que la misma sociedad tiene sus métodos, o el mundo, de exterminio, ¿no? Sí. Entonces yo creo que vamos hacia un exterminio masivo, necesario, quién sabe. No sé, pero sí somos demasiados. Afortunadamente hoy en día vivimos más. Antes vivías hasta los 50 y ya era un señor. Mayor. Se murió a los 55, no, pues ya estaba viejo. Ahorita decimos, no, se murió a los 60, pues estaba bien joven. Estaba ¿no? joven. Porque la expectativa de vida ya va hacia los 80, mínimos 70 o 75. Entonces, ¿cómo vas a mantener a tantos humanos? ¿Cuántos pollos se tienen que matar? ¿Cuántas reses? ¿Cuánta verdura y cuántas frutas se tienen que producir para alimentar no sé si son 8,000 millones. 8,000 millones de habitantes. 8,000 millones de habitantes en la humanidad. Claro.
Entonces es increíble. Sí, nos comportamos como si fueran los recursos infinitos, ¿no? Sí, y sin embargo, todos, te digo, todos queremos tener un departamento donde vivir, vivienda, comida. ¿Cómo vamos a sustentar a la humanidad? Entonces creo que sí, la humanidad se está acercando hacia una crisis de alimentos, hacia una crisis social en la que pues ya no todos cabemos, ¿no? Claro. Entonces, obviamente se incrementan los temas para hacer canciones, Y para hacer películas. películas. Hay mucho tema de dónde cortar. Ahora que sucedió la pandemia, a mí me sorprende cómo mucha gente no ha sabido, o incluso el cine, yo creo que sí, pero en cuestión de canciones, sacar tela, porque hay mucha tela de dónde cortar, de lo que sucedió, de esta crisis mundial que sucedió en la pandemia. Sucedieron muchas cosas de qué hablar. Sin embargo, yo veo la composición a nivel mundial, no solamente en México, la composición musical la veo en crisis. Y ahora con la inteligencia artificial, caray, Claro. pues estamos más en crisis todavía. Hay muchas cosas de qué hablar y van a venir muchas cosas de las cuales tenemos que hablar, ¿no? Claro. Y platicar en películas. Si pudieras enumerar 3 temas que te parecen indispensables para la creación en la literatura, en el cine, en la música, para el futuro, ¿cuáles serían esos 3 temas? Pues, número 1, sí, la carencia de oportunidades y de recursos naturales, la soledad humana que cada día es más, y pues la cuestión de la discriminación, la cuestión de que como humanos no terminamos de aceptarnos los unos a los otros, Claro. ¿sí? Yo creo que va a llegar un tiempo en que la humanidad va a llegar a unificarse de tal manera que ya no va a importar quién seas. Pero es un grado de evolución muy, no sé cuántos cientos de años tengan que pasar, que ser humano sea simplemente ser, hombre o mujer, lo que seas, y que la convivencia humana sea más por lo que eres, por lo que representas, Claro. por tu creatividad, el ser humano, que nos aceptemos más como seres humanos, como humanidad, pero eso falta mucho, es un proceso muy largo Sí, claro. de integración, Claro. ¿no? Entonces hay muchos temas, hay muchas películas y canciones que pueden hablar de esto y deberían de hablar Claro. acerca de la aceptación del humano hacia el humano. Hacia el otro. Claro. Luis, hablemos de Él no lo mató. Si tú te imaginas Él no lo mató como una película, ¿quién podría interpretar a la víctima? La víctima la interpreta cualquier personaje de cualquier ciudad, de cualquier colonia, de cualquier lugar. Es una película abierta. Han querido hacer la película, de hecho. Ajá, sí. Algunos directores se me han acercado, pero no se ha concretado. Ahí estás. Gracias. Entonces, yo creo que sería una película definitivamente taquillera. Y la grandeza tal vez de esta canción es que no tiene un personaje específico. Todos podríamos ser el personaje. Él no lo mató, tanto el policía como la familia, como al que le ocurre la tragedia, ¿no? Claro. Porque es algo que se repite. Así es, sí. Entonces tiene que ver con todos nosotros, ¿no? De actores, pues no sé, hay grandes actores en México. Ujú. Se han estado haciendo películas fenomenales, muy chidas, y creo que el cine mexicano tiene un futuro ya a nivel mundial, ¿no? Y pues para mostrar lo que somos, no solamente como mexicanos, sino como seres humanos. Y se pueden platicar grandes, grandes historias todavía. Claro. ¿Alguna otra canción tuya que consideres que es el principio para una buena película? Hay una que se llama Un drama de la vida real, que muy poca gente la conoce, que habla acerca de, precisamente, ¿no? Que no tienes que ir al teatro ni al cine para ver en directo lo que es la calle y lo que es un drama que se está viviendo en la calle, afuera de una iglesia, afuera del metro, en la propia casa, ¿no?
se llama un drama de la vida real que podría ser una película. También mucha banda la conoce. Claro. Decía, no me acuerdo si fue Gogol o qué dramaturgo ruso, pero decía que el teatro de los pobres era la calle, porque no tenías que pagar nada y en la calle se representaban los dramas cotidianos. Ahí estaban los actores y ahí estaban las escenas. Es y que los donde quiera ves. que miraras estaba la puesta. Claro, ¿no? La verdad es que yo soy muy observador, tal vez por eso soy compositor, porque ves talento en la calle. En realidad el mejor talento está en la calle y los mejores actores son de la vida real. De hecho, yo creo que de ahí sacan los personajes. Claro. Entonces, yo seguido me encuentro gente del barrio que ya sea que tenga una forma de reírse, de hablar o de platicar las cosas, que son personajes de la vida real. Y los ves, tú ves en la calle los cuadros y la fotografía de lo que está sucediendo en la vida, en la humanidad, y que hay veces que esos mismos cuadros tú los ves en una película, ¿no? Así es. Se repiten de alguna manera. Pero sí, si tú quieres ver una película, ve la película de tu propia vida. Tú eres el director. Claro. Tú eres el actor principal, el guionista de tu propia película. Entonces, yo hay veces que hago ahí la comparación de la vida, de tu vida o de mi vida personal, pues con una película, ¿no? Con una película que ves en el cine. Tú mismo te diriges, tú mismo actúas, tú mismo puedes hacer de tu película una tragedia, Así es. ¿no? O una película feliz también. Claro. Decía Hitchcock que una película era la vida, pero sin las partes aburridas. Exacto. Eso se concentraba. Sí, como que es el mero drama. Exacto. El mero drama de la vida. Claro. Eso es una película. Platicar toda una vida, una existencia en 2 horas En 2 o horas. en menos tiempo. Así es. A veces hasta en un cortometraje, ¿no? Sí, claro. Entonces tienes que reducir todo como una canción a una pequeña historia. Claro. Y ahí está la magia del cine y la magia de la canción. Así es. Luis, ¿te gustaría que se hiciese una película sobre tu vida? Pues sí, estaría chido, ¿por qué no? En realidad, por ahí platicando con amigos, luego se ha propuesto eso. Oye, estaría chido hacer una película de tu vida. ¿Cómo iniciaste? ¿Qué viviste? ¿Qué has visto, no? Todas las cosas que te pasaron para llegar aquí. Pues yo creo que sería interesante, sobre todo por la persistencia que he tenido. Claro. ¿Qué podría ser el mensaje, no? Empezar desde abajo. Desde que era niño, yo empiezo a componer desde los 12 años y empiezo a participar en festivales desde los 12, 14 años. Y el aferrarme, este aferramiento, todo estaba en contra. Todo estaba en contra. Yo había nacido para ser delincuente, o no sé qué hubiera sido, porque todo pintaba para que así fuera. Estaba hecho para perder, pero me aferré. Me agarré de algo, me aferré de una canción, de un sueño, y lo realicé, y tal vez ahí está el meollo de mi película personal, ¿no? Que realicé un sueño, porque si no estuviera aquí, tal vez estuviera en la cárcel. O tal vez me hubiera ido a Estados Unidos, estaría no sé dónde. Pero me aferré a algo, y creo que ahí está el mensaje de mi propia vida que se podría transmitir en una película. La persistencia, la perseverancia. Sí, el aferramiento. Ah, qué Sí, chido, todos qué me decían, padre. no la vas a hacer. Ponte a trabajar, cabrón. Métete a una fábrica a trabajar, no sé, vete acá de cocinero, lo que sea, ponte a hacer otras cosas. Pero yo me aferré a la música. Empecé a soñar con un escenario y todavía sigo soñando. La película no ha terminado. Y esto termina hasta que caiga el telón. Claro. 3 preguntas breves. 1, ¿qué le dice la mamá al niño? Pórtese bien. Pórtese bien. Si yo tuviera que regresar el tiempo y aprender algo de los mayores, de mi papá, es llévatela tranquila, carnal. Llévatela tranquila, mi niño. Eso le dice la mamá al niño. Ok, Luis. 2, ¿actuarías en una película si algún director joven, muy guapo, tengo que advertirte, te invitara a interpretar a un personaje en una de sus películas?
Pues sí, tengo ganas Tengo algunos compañeros actores. Afortunadamente en este camino he conocido mucha gente y de pronto conoces directores. He salido en varias películas por ahí. Claro que sí me aventaría a actuar. Nunca lo he hecho, pero por ahí mi chaparrita me dice, oye, serías buen actor, ¿eh? Te avientas unas chidas. Sobre todo de ñero. Yo creo que sí lo haría. Sí, cómo no. He salido en películas por ahí. He musicalizado alguna por ahí. La del Mago de Jaime Aparicio, que estuvo en los cines. La fui a ver como 5 veces. Sí. También han salido canciones en películas como Fuera del Cielo, donde salen los Bichirs. Sí, sí, sí. Algunas que se han tomado por ahí. Y es mi acercamiento con el cine, pero sí es momento de aventarme una actuación. Estaría chido. Tal vez no sea muy rostro, pero por ti seré. Y última, Luis, veo que te acompaña alguien, bueno, tu compañera de viaje. ¿Por qué no la dejas hablar? Pues, perfecto. Aquí miren, esta es una guitarrita. Se le llama de viaje, es viajera. Porque es muy práctica. Puede ir en el avión. Y pues, ¿qué podría hacer? A ver, voy a intentar hacer esa que te decía, la de un drama de la vida real. Bella es la lluvia, me gusta la lluvia, cuando azota la tierra con tremendos aguaceros. Hermoso el invierno, me gusta el frío, sientes que se te congelan las venas y se te entume el cerebro. Yo lo siento por aquellos que no tienen el amparo de un techo en el cual dormir, aquellos que viven en covachas de cartón entre periódicos, polvo, frío y sol, aquellos niños de mis ojos que duermen en las calles solitarias, cobijados por despojos, entre ratas y alimañas, y caminas por la calle y en cada esquina encuentras más, en las salidas del metro, en cualquier parte de la ciudad, en los mercados recogiendo jitomates aplastados, afuera de las iglesias, y nadie reza por ellos. Si quieres ver un drama de la vida real, no vayas al teatro, no vayas al cine, no vayas allá. Solo tienes que salir a la calle y caminar, y caminar, y en cada esquina encontrarás un drama de la vida real, un drama de la vida real. Maestro. Apenas si me acordé, ya tenía años que no la tocaba, pero sí, la vida, tienes nada más que salir a la esquina y ahí ves todo. Y ahí está. Ahí están. Está la película. Está el de cómico, la vida. está la tragedia, Ajá. está el drama, está todo. El héroe y el villano. Todo lo puedes ver. Si eres buen observador, observas todo ahí. Claro, qué calladita te la tenías. Ahí está. La película es tu propia vida. Claro. Oye, Luis, pues muchas gracias por esta conversación, por esta canción. No, hombre, gracias. Me has regalado el momento más emotivo de estas grabaciones. La verdad, te lo digo Gracias. de corazón, te lo agradezco, te lo voy a agradecer siempre. Tu música me ha inspirado mucho. Me ha hecho llorar también, muchas veces. Son películas, pequeñas películas rápidas. Claro, claro. Ah, es fantástica tu música. Cuando iba a la universidad, el primer disco que compré
fue un disco de Larragán. ¿Cuál era? No recuerdo el nombre, pero estás en la portada roja. Ah, pues es el Valedores Juveniles. Valedores Juveniles. Valedores Juveniles. Un disco, un bendito disco que pues casi todas las canciones fueron un éxito. Sí. Y que la verdad hasta la fecha es el que más se vende. La gente me pide las canciones de ese disco y se las tengo que tocar porque Claro. no puedes renegar o despreciar tu propio éxito. Tienes que tocar las rolas que el público quiere. No, y son fantásticas. Creo que inicia con La Perra Brava. La Perra, Juan el Descuartizador, Sí. Basuras, Gran Velocidad, Claro. El Chamuco, Antes me gustabas, Él no lo mató, Muñequita es. Sintética. Bueno, todas funcionaron, ¿eh? Todas las rolas. Oye, Luis, y para despedirnos, ¿por qué no nos regalas otro pedacito, pero ahora de Basuras, que la has mencionado? Basuras. Y esa tiene una historia. ¿Ah, sí? Voy a ponerlos cuéntanos. de lectura. Tiene una historia esa canción. La compuso en la ciudad de Guadalajara. Ok. Ahí, no sé si es la calle Libertad. Un tiempo me fui a vivir allá, pues en el cotorreo, ¿no? Ajá. Me dedicaba a tocar en los camiones, entonces así pagaba la renta y también pagaba la comida. Y un día iba caminando por ahí, en una de las avenidas de Guadalajara, que me encantó Guadalajara. Estuve como 6 meses ahí tal vez. Y iba caminando y hacía viento, era una tarde o un anochecer tibio de primavera tal vez, de abril. Y de repente iban las basuras así. E hice esta canción. Son sombras, figuras citadinas de la calle. Son sombras, gente que camina para atrás. Basuras que arrastra el viento y parecen tener vida propia. No hay nada más triste que escuchar el aullido de un perro en esta selva de acero. Soy una sombra que vaga por las calles lluviosas, sin un sentido en la vida, con aspecto cadavérico, con los pelos parados por los remordimientos. Basuras, shururu, que arrastra el viento, shururu. Basuras, shururu, que arrastra el viento. Soy una sombra que vaga por las calles lluviosas, sin un sentido en la vida, con aspecto cadavérico, con los pelos parados por los remordimientos. Basura, zururu, que arrastra el viento. Basuras, zururu, que arrastra el viento. Zururu. Fantasmas, autómatas del sistema, gente que en vez de vivir muere a cada instante, gente que en vez de vivir muere, muere, muere. Maestro. Ahí está. No, pues gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti, Luis. Y muchas gracias también a todos ustedes que Muchas gracias, nos muchachos. han acompañado, que han visto el video. Reiteramos la invitación, el 23 de octubre, Arena Ciudad de México, el Larragán y compañía, 35 años. Ahí los veo, muchachos. 35 años de estar en el rock and roll, inspirando, cambiando vidas, alegrando los oídos. Pues sobre todo entreteniendo y que la vida se haga un poquito más ligera. Creo que la música nos ayuda a eso, Claro. a curar, a alivianarnos y pues nos acompaña en todo momento. Así es.
pues ahí está el antídoto a la realidad. Muchas gracias por acompañarnos, nos veremos en otra edición de Hoy en la Noche. Como siempre, agradecer a las personas que hacen estas grabaciones posibles, a la Facultad de Cine, y te reitero, Luis, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos, saludos a todo tu público y pues andamos en el rock and roll. Así será. En la película La del película del rock and roll. Esa que se llama Rebelde con Causa. Eso, James Dean. De James Dean. Sí. Listo, muchas gracias. Gracias. A ustedes, gracias. ¡Corte!